Bien, vamos a avanzar esta tarde y saludo con gusto al analista económico, también colaborador de este espacio aquí en Mega Noticias del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Un gusto saludarte. Raimundo, ¿cómo se vinculan los servidores de la nación, todo la integración de estos funcionarios públicos a las brigadas de vacunación que han sido muy cuestionadas, sobre todo por la falta de mecanismos que garanticen la transparencia, en que no se van a utilizar como un uso político electoral? ¿Cómo se vincula que estos servidores de la nación estén de cerca con los adultos mayores? Porque, bueno, ya veíamos y escuchamos en la nota, los servidores de la nación son los que van a estar buscando vía llamadas telefónicas, vía WhatsApp, a los adultos mayores. Y déjame poner un dato más, recordar que el adulto mayor ha sido un target, una plataforma, digamos, un mercado objeto de las políticas públicas de López Obrador desde que era jefe de gobierno. ¿Cómo le entramos a este tema, Raimundo? ¿Cómo se vincularían? Así es, Gabriel, y muy atinada a tu pregunta. Mira, los llamados servidores de la nación, lo primero que tenemos que recordar es que son militantes del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Por favor, recuérdese muy bien, son militantes afiliados a Morena. ¿Por qué razón? Porque justamente antes incluso de que se diera ya el resultado constitucional de las elecciones del 2018, en junio del 2018, estos militantes de Morena ya estaban levantando sus censos de localización de los adultos mayores. Incluso antes de diciembre de 18, de que ya fuera declarado constitucionalmente el gobierno de Andrés Manuel López, ya los servidores de la nación ya habían levantado el censo de adultos mayores, de personas con discapacidad. Aproximadamente levantaron un censo de 15 millones de personas, entre adultos mayores y personas con discapacidades físicas e intelectuales. Entonces, recuérdese muy bien, son militantes de Morena. ¿Qué ocurre al arrancar el gobierno de Andrés Manuel López? Que estos 105,000, 107,000 es lo que yo tengo estimado de estos militantes de Morena llamados servidores de la nación. Incluso recuérdese, le traían en su chalequito, ¿va?, el logotipo con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Fueron contratados por la Secretaría del Bienestar como nuevos burócratas. Sí. Todos hoy son personal de la Secretaría del Bienestar, son burócratas, ahí está en la nómina. Entonces, en lugar de llamarles funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar, se les siguió capitalizando políticamente como esa imagen política de promoción de Andrés Manuel López para continuar con este nombre de servidores de la nación. Es un nombre, es una fe bautismal que les asignaron para seguirlos posicionando entre la población a la cual se levantó la información, repito, de estos dos núcleos poblacionales fundamentalmente. Segundo dato, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda que acaba de dar a conocer el INAS hace cosa de una semana, el 94-95% de los mexicanos, de todos los mexicanos, tenemos acceso porque estamos registrados en algún sistema de salud. El IMSS, que tiene la mayoría, el ISSSTE, los institutos de salud de los gobiernos estatales, de organismos públicos descentralizados, 95%. Quiere decir que solamente 5 millones de personas no están con algún registro ante una institución de seguridad social. ¿Qué es lo que está haciendo entonces esta vinculación entre el movimiento de los servidores de la nación ahora con el registro de la vacunación? Un movimiento político, evidentemente para capitalizar la imagen de Andrés Manuel López como el que respalda justamente a los servidores de la nación y ha estado cerca de esas personas. Pero, por ejemplo, voy a hablar por mí. Yo estoy afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. En mi carnet social está mi CURP y en mi CURP está mi fecha de nacimiento. Y entonces, a través de el IMSS, el ISSSTE, todos los institutos que tienen nuestras CURP, saben perfectamente cuál es nuestra edad, a qué clínica familiar estamos asegurados, en dónde recibimos el servicio de clínica familiar, de urgencias, incluso de los 35,000 puntos de vacunación que hay en el sector oficial. Entonces, no habría ningún problema en registrarse o no en esta plataforma. De verdad, créanme, para mí esta plataforma es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque ya estamos registrados en el Sistema Nacional de Salud, no hasta otro registro. Entonces, nuestra propia clínica familiar del IMSS, del ISSSTE, de la que sea, de la Secretaría de Salud, nos puede llamar y vamos al puesto actual, el que siempre ha estado del centro de vacunación, consultorio por consultorio, donde me habían vacunado contra la influenza, por ejemplo. Entonces,
Perdón, pero con los datos en la mano y con las evidencias en la mano, el Sistema Nacional de Vacunación, que repito, tiene 35,000 puestos desde 1991 para vacunar a los mexicanos, es la infraestructura que debería utilizarse con personal médico y desde luego enfermeros que han estado siempre ahí. ¿Qué hacen los servidores de la nación? Acompañar con la imagen, el impacto político que tiene la imagen de Andrés Manuel López. ¿Para qué? Para posicionar políticamente también este programa. Justamente es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo operaría en la brigada de vacunación el servidor público, en este caso, servidor entre comillas público, el servidor de la nación a la hora de estar ahí? Porque en realidad no hay una manera y no hay un mecanismo que garantice que no pueda haber ese contacto, ese comentario, ese momento de intimidad en el que le ponen la vacuna, porque hay que recordar, bien lo comentas, la jornada de vacunación, pues en algunos casos en comunidades de menos de 2.500 habitantes, comunidades rurales, estas brigadas van a tener que ir a llevar la vacuna, en otros van a tener que ir a un centro de salud, pero básicamente ya estabas planteando eso. ¿Cómo estaría operando el servidor de la nación para poder posicionar ese mensaje, Raimundo? Mira, como el servidor de la nación lo que hace es conocer justamente los domicilios donde censó a las personas en la campaña política, entonces lo que va a hacer es indicarle simplemente la domicilización a las brigadas, estas correcaminos de vacunación. Pues que un domicilio desconocido, que se trata de don Crescencio Sánchez, que está a 200 metros del camino principal de la localidad de Santiago Papasquiaro. Pues entonces seguramente nadie conoce mejor esa localización que el servidor de la nación, porque fue a levantar ahí el censo. Pero también conocen esas localizaciones los centros de salud, las clínicas que proveen a estos ciudadanos de ese servicio. Ahora bien, el servidor de la nación no tiene ninguna competencia técnica para estar justamente en un proceso de inocuidad en el que debe de estar rodeado el proceso de vacunación. Entonces, es eso, es decir, es simplemente capitalizar políticamente un programa de afiliación política de los afiliados a Morena, ahora para seguir lanzando, obviamente, estos mensajes de propaganda política a las personas a las que eventualmente vacunen. Comentabas al principio, y tengo 2 minutos para cerrar esta charla, que esta es una simulación, bueno, es una cortina de humo, decías, ya se tienen los datos, ya hablar de una plataforma es, digamos, hasta ocioso. Inclusive, ¿esto podría salirnos todavía más caro, Raimundo? Sí, señor, porque estás pagando una burocracia de los servidores de la nación. Estás pagando, obviamente, las tecnologías de información que están soportando este nuevo paquete de comunicación, sea por vía celular, sea a través de la plataforma tecnológica, y simplemente es comprar tiempo. Se está comprando tiempo. ¿Cuántas semanas puede llevar el registro? 2 semanas, 4 semanas. Estás comprando tiempo para, pues, distraernos de la atención de que, pues sí, podemos estar registrados, ¿y la vacuna dónde está? Entonces, es un distractor más, perdón que así lo diga, pero es una cortina de humo simplemente para comprar tiempo en lo que llegan las vacunas. Y tradicionalmente yo seguiré acudiendo seguramente a mis consultas en mi clínica familiar del IMSS, y ahí me va a decir mi médico del consultorio, pásele aquí junto al consultorio que ahí le van a vacunar. No va a ser necesaria la llamada del servidor de la nación, porque pertenezco al 95% de la población que tenemos acceso a algún sistema de salud. Y por cierto, también mencionar, los adultos mayores, desde el periodo que era jefe de gobierno López Obrador, ya tenía una alta popularidad con este sector de la población al otorgarles estas pensiones, seguir incrementando los montos. Es decir, ahí hay un target, ahí hay un capital político fuerte, ¿no? Ya lo creo, mira, porque estamos hablando de entre 6.5 a 9 millones de votos. Ese es el capital político, 6.5 a 9 millones, es decir, es 1/3 de la votación total que sacó Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y nos está costando mucho dinero, bueno, pero esa es la obligación también del Estado, que nos cueste. Claro, por supuesto. Y sobre todo también pues, que la plataforma funcione. Al final de cuentas, pasar de la esperanza a la desesperación y al miedo de ver que no se conecta y que sigue con este mensaje de error y error y error, pues eso sí desespera. Muchísimas gracias, Raimundo Tenorio, analista económico del Tecnológico Monterrey. Como siempre, tu espacio aquí en Mega Noticias.
Un gusto como siempre estar con ustedes y hasta la próxima.